Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Fernando Delgado y el día de hoy, por una gentil invitación del doctor Henry Ventura y la institución INLADES, con sede en la ciudad de Pucallpa, nos ha convocado pues el día de hoy, miércoles 15 de abril, para el desarrollo de esta sesión eh, que la vamos a desarrollar, como ustedes pueden apreciar, en el entorno virtual. Como consecuencia, pues, de esta situación de emergencia, nos hemos visto obligados un poco a cambiar los métodos y las formas de llegar a los alumnos, y aparte de desarrollar aquello que nos gusta, ¿no? Que es la docencia. En ese sentido, para mí, es una experiencia sumamente interesante, en el sentido de tener esta forma de desarrollar las clases, esta manera virtual. Y que claro, con las limitaciones y deficiencias que puedan presentar, pues tiene una ventaja, ¿no? Ser muy interactiva. Por lo que en lo personal hay que siempre asumir los retos y enfrentar este tipo de circunstancias. De tal forma que yo espero que esta sesión sea lo más provechosa y que haya en la medida posible lo que se llama pues el feedback, ¿no? La retroalimentación necesaria para poder cumplir a cabalidad el cometido de esta sesión. Bien, dicho esto y habiendo ya precisado algunas cuestiones introductorias, lo que nos toca desarrollar el día de hoy es el proceso del habeas corpus. Dentro de esta área, este tema del día de hoy lo vamos a desarrollar dentro de distintas enfoques o distintas orientaciones. Porque a pesar de ser un instituto procesal, digamos, uno de los el más antiguo dentro de las llamadas garantías constitucionales, es también un instrumento que ha recibido por parte de la legislación tratamiento preferente, privilegiado, orientado a garantizar la libertad individual, la integridad física y principalmente aquellas libertades públicas más importantes del individuo. Sus antecedentes, el habeas corpus como un proceso y como antecedentes los podemos ubicar eh, esa famosa frase que dice, ¿no? Habeas corpus, habemus corpus, tráeme el cuerpo para sentenciar, tráeme el cuerpo para resolver. Y de eso se trata, ¿no? Ya en la antigua Roma se hablaba acerca del habeas corpus como una figura que se denominaba el homo libero exhibendo, una figura en virtud de la cual aquellos bárbaros que no eran romanos solicitaban la protección y que cesen aquellas perturbaciones e injerencias a la libertad individual y se hacía frente al pretor. Desde esa época viene el concepto, el proceso del habeas corpus como institución procesal y además también muy vinculado históricamente a las garantías, al reconocimiento de los derechos ciudadanos. Y bueno, siendo una de las más importantes, una de las más antiguas también, hay que hacer pues algunas precisiones con respecto a su tratamiento, tanto en doctrina como en legislación. En relación al tema básicamente histórico, yo debo precisar de que en la legislación peruana es la que mayor contenido normativo tiene. Su incorporación viene desde el año 33, año 79, Carta del 79, la del 93, y además con una norma sumamente importante, ¿no? En Perú se le erige a la jerarquía una norma constitucional a partir de la dación de la ley 23.506, Ley de Habeas Corpus y Amparo, del año 82, en la que se establece cuál era su finalidad, la de garantizar la libertad individual y la de protección de derechos que no eran en su momento protegidos por el amparo.
y que era básicamente, ¿qué cosa? Una garantía constitucional. Es decir, un medio, un recurso expeditivo, rápido, gratuito, totalmente informal, que tenía esa finalidad: garantizar la protección de los valores fundamentales del individuo en el sentido de la protección individual. Y con respecto a eso, es que el Código Procesal Constitucional y la abundante jurisprudencia dada al respecto es que se ha eh, eh, mejorado sensiblemente el concepto del habeas corpus como una garantía procesal, una de las más importantes conquistas del individuo conjuntamente con el proceso de amparo, ¿no? Podemos hablar en principio de que este proceso constitucional de habeas corpus, como definición operativa, tiene, por un lado, ser el mecanismo procesal, la garantía constitucional destinada a la protección de las libertades públicas, la integridad física, la libertad personal, pero además también de los otros derechos conexos. Entonces, la ampliación que ha recibido esta figura, esta institución procesal, desde el punto de vista legislativo es importante, porque el antiguo criterio era, pues, el habeas corpus protege únicamente libertad individual y los derechos no contemplados o no protegidos, susceptibles de ser recogidos por el amparo. Ahora el concepto ha cambiado, toda vez de la importancia que ha adquirido la libertad individual y la integridad física como los valores más importantes y como los principios más importantes en un Estado democrático y en un Estado constitucional. Por ello, siendo el mecanismo idóneo para hacer efectiva esta defensa, requería por parte, pues, de la legislación un proceso totalmente dúctil, ¿no? Un proceso totalmente mejorado y optimizado. Y a ese fin va dirigido básicamente la legislación procesal dada al respecto. En ese sentido, podríamos señalar, por ejemplo, que el habeas corpus, a partir de su definición, a partir de su tratamiento en el Código Procesal Constitucional de diciembre del año 2004, yo creo que es consciente de las necesidades de desarrollar un mecanismo procesal, digamos, mucho más flexible, ¿no? Mucho más expeditivo, rápido, eficaz, en concordancia con lo que ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana había dicho y la propia Convención: el derecho de todo ciudadano a contar con un recurso eficaz, un recurso sencillo, ante tribunales, ¿no? Con las garantías de ser oído ante un tribunal y juez independiente. En ese sentido, entonces, es que se enmarca el habeas corpus como esa figura, digamos, procesal. Por lo que entonces este modelo procesal, este procedimiento especial, entonces se ve básicamente redefinido y mejorado sensiblemente en relación al régimen anterior. ¿En qué medida? Por un lado, en incluir en su ámbito de protección los otros derechos. Porque lo cierto es que de una lectura literal del articulado se dice, bueno, integridad física, ¿no? Integridad física y libertad individual. Pero cuando uno está afectado por la integridad física, me refiero en términos estrictamente penales, me refiero a una afectación de la arquitectura corporal, ¿no? O una lesión. Entonces, en ese caso no actuaríamos, no acudiríamos al habeas corpus, sino acudiríamos a un procedimiento penal, efectos de una denuncia, ¿no? En el caso de la libertad individual, sí, ¿no? La libertad individual es un concepto mucho más amplio que significa un conjunto de facultades y prerrogativas que permiten el ejercicio de otros derechos fundamentales. La libertad individual vendría a ser el núcleo, el ámbito de protección más importante en ese sentido. Y en tercer término están los otros derechos fundamentales, que a mi modo de ver resultan los más importantes dentro de esta, repito, ostensible mejora en el ámbito de los derechos que se han planteado al respecto. Es por ello que vamos a analizar algunos derechos
objeto de esta habeas corpus, ¿no?, que han sido recogidos en la nueva legislación. Un primer derecho importantísimo que ha sido, de alguna manera, recogido es el derecho, por ejemplo, entre otros, ¿no?, el derecho incorporado es el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Derecho que en su momento fue incorporado o regulado en los derechos de protección del amparo. Pero el legislador y el constituyente fue sabio en el sentido de reconocer en el domicilio probablemente un mayor nivel de cercanía de los derechos de la integridad personal, de las seguridades personales. Por esa razón lo saca del ámbito del amparo para incorporarlo en el proceso del habeas corpus como tal. El otro derecho, por ejemplo, también importante, es el derecho a que nadie puede ser objeto, por ejemplo, de, eh, lo que se llama ahora el reclutamiento forzoso, ¿no?, las llamadas levas. La leva, pues, era una práctica que en el pasado fue severamente criticada, a la fecha proscrita, que es el reclutamiento obligatorio para la prestación de labores militares, y que en la actualidad, pues, está protegido por el habeas corpus. El habeas corpus, en ese sentido, como mecanismo de protección dirigido a garantizar el ejercicio de la libertad individual, cuestiona, ¿no?, y enerva los efectos de la leva, este reclutamiento voluntario, este reclutamiento forzoso, mejor dicho, ¿no? Eso es algo que también se ha incorporado en el ámbito del habeas corpus, ese nuevo modelo del Código del año 2004. El otro derecho que duda acá importantísimo es el derecho de todo ciudadano no ser privado por el DNI. DNI, documento que acredita y garantiza el pleno ejercicio del derecho a la identidad, pero que por su magnitud e importancia de este documento, pues, únicamente trasciende al derecho de la identidad, toda vez que este derecho nos permite el ejercicio de otros derechos fundamentales. La identidad como un derecho de proyección, la identidad como un derecho fundamental que significa el pleno ejercicio y garantizar el ejercicio de otros derechos, ¿no?, de mayor o igual jerarquía, se ve entonces tutelado por esto, tanto por el DNI, al igual como el pasaporte, ¿no? El pasaporte en el caso de los extranjeros. Importante precisión la que ha desarrollado al respecto el Código Procesal. El otro, por ejemplo, otro derecho nuevo, otra libertad nueva en materia de protección, es el derecho a no ser objeto de una desaparición forzosa o forzada de personas. Importante porque la inclusión de este derecho no solamente responde a la necesidad de esta visión totalizadora del código, de incorporar nuevas conductas de carácter público, sino también dar cumplimiento a lo que en su momento se le exigía al Estado peruano, el incorporar en legislaciones y brindarles adecuados mecanismos de protección a lo que la Corte Penal Internacional llamó delitos de lesa humanidad. Me refiero a cuatro del año 80. El año 80 se firma el Tratado de Roma. Número uno, el delito de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión y genocidio. Y el otro era desaparición forzosa o forzada de personas. Una situación que la verdad en el Perú la hemos vivido, ¿no?, en la que muestras al canto, además también significa, pues, un comportamiento totalmente arbitrario por parte del Estado. Y aquella persona, en el supuesto práctico, que se vea afectado por esta situación, es decir, una persona puede demandar a favor de otra persona, ¿no?, es decir, al beneficiario, para que se tutele adecuadamente ese derecho, siempre y cuando exista una participación de un estamento estatal y que exista la certeza de que este tipo de esta actitud, esta conducta del ente estatal haya, pues, afectado seriamente su libertad y su existencia, ¿no? Aquí lo que se tiene que probar es básicamente la participación del ente estatal y además también la falta de información con respecto a su condición iuvigeo, ¿no?,
lo cual en su momento este tipo de conductas pueden ser tuteladas vía un habeas corpus. El caso interesante al respecto, por ejemplo, es que es una sentencia, ¿no? La sentencia de Villegas-Nanuche, un habeas corpus, en el cual además de desarrollar de manera muy interesante por parte del Tribunal Constitucional este caso en cuestión, permitió en su momento desarrollar al interior de la jurisprudencia la creación de un nuevo derecho fundamental, ¿no? A raíz de la decisión de este habeas corpus, que se llamaba el derecho a la verdad, el derecho de un ciudadano a tener información sobre su condición de vigeo cuando un ente público, ¿no? En virtud de la actuación estatal, afecte esa situación, ¿no? Que no haya información sobre su condición de vigeo. Eso es un caso interesante, que además también significa un esfuerzo en el ámbito legislativo de incluir el derecho a la desaparición forzada como un crimen internacional dentro de la legislación peruana y que entonces tenga por parte de un mecanismo procesal como es el habeas corpus una debida protección. Ese es un derecho importantísimo creado. Pero además otro derecho pero muy sumamente importante son los derechos, por ejemplo, a garantizar que los reclusos, y más que todo en situaciones como las actuales, de pandemia y de emergencia, que los reclusos, aquellas personas privadas de libertad, aquellas personas que se ven restringida su libertad por un mandato judicial, también gocen de las condiciones adecuadas para la permanencia, no solamente en este caso a los penales, ¿no? Sino simplemente a todo tipo de establecimiento que suponga necesariamente la restricción y la limitación de una persona, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, también es otro elemento importante, el hecho de plantear un habeas corpus para denunciar aquella situación, esa falta de elementos de accesibilidad o elementos mínimos que permitan a una persona cumplir determinada pena, ya sea en un penal, en una comisaría, sino que el criterio del Tribunal Constitucional además ha permitido que este concepto se amplíe a otras situaciones más, como por ejemplo hospitales, asilos, hospicios, inclusive dependencias militares en las cuales pues la persona se haya visto privada de libertad por un indebido accionar del Estado. Entonces, aquí vemos pues efectivamente que la figura del habeas corpus en el ámbito de los derechos, que es lo que de manera mucho más, digamos, nutrida, mucho más importante se ha desarrollado, incluye estos nuevos derechos fundamentales, ¿no? Y entonces ello permite de que los operadores de justicia y los abogados que tramitan estos casos se vean de alguna manera mejor protegidos por este mecanismo procesal. El derecho de defensa, qué duda cabe, también es un derecho fundamental que protege el habeas corpus. Y aquí no únicamente me refiero al derecho de defensa en el ámbito netamente, digamos, judicializado, ¿no? El derecho a contar con un abogado al momento de tu detención, el derecho de una persona a ser informada sobre los cargos que pesan sobre tu contra en una investigación, ¿no? El derecho a un plazo razonable para tener acceso a un expediente judicial o un expediente, digamos, judicial o fiscal que te permita o que te garantice una adecuada defensa. O sea, no solamente es el hecho de contar con un abogado que pueda de alguna manera coadyuvar a este ejercicio de defensa, sino también es el hecho de impugnar, de cuestionar, de recurrir, de la obligación del Estado y de la norma de establecer los mecanismos adecuados para proteger ese derecho en virtud de los recursos que las leyes específicas contemplen, ¿no?
ya sea los recursos de casación, recursos de nulidad, las apelaciones y demás. Pero también lo importante es que el abogado tenga la posibilidad de contar con el tiempo suficiente, razonable y proporcional para ejercer esa adecuada y debida defensa. Al respecto han habido casos muy interesantes, ¿no? Entonces el derecho de defensa no solamente es el derecho de cuestionar, de impugnar, de contravenir, de recurrir, del planteamiento de recursos, sino también es el derecho de reexamen de una decisión que involucra una serie de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ese es un derecho fundamental, importante, que debe ser totalmente protegido y resguardado por el habeas corpus. El otro derecho, digamos, que origina en su momento el habeas corpus clásico, ¿no? Es el derecho a que nadie puede ser privado nadie puede ser, digamos, detenido, privado de su libertad, sin un mandato judicial, ¿no? Es algo que siempre los amigos o los colegas siempre tienen dudas al respecto, ¿no? Porque siempre se decía, bueno, el artículo constitucional es claro, ¿no? Nadie puede ser detenido salvo por mandato judicial, ¿no? Debidamente escrito. Pero ahí, por ejemplo, hay que hacer una precisión al respecto, porque eh, si el habeas corpus está, digamos, muy identificado con este tipo de conductas y es el mecanismo, digamos, más idóneo para esa defensa, el artículo constitucional tiene que ser, digamos, interpretado de manera correcta. Nadie puede ser detenido salvo por mandato judicial, ¿no? En este caso, entonces, significa que los requisitos a los cuales debe obedecer esta decisión en una detención, ¿no? Significa entonces que esta detención debe ser en principio una detención, por un lado, escrita, ¿no? Escrita. Número dos, una decisión aparte, emitida por un juez competente. ¿A qué me refiero? Esta es una segunda condición. Por ejemplo, si recibimos en nuestro domicilio una orden de detención originada por un juez, por ejemplo, un juez comercial, ¿no? Este mandato no tiene ningún sustento. ¿Por qué? Porque no tiene el requisito de ser un juez competente. Y además también ser un mandato, aparte de emitido por juez competente, también debe ser un mandato motivado y debidamente fundamentado. ¿Qué significa motivado? En que debe por lo menos contar con una fundamentación. Deben expresarse las razones dentro del punto de vista fáctico y jurídico que dan origen a esta decisión. ¿Por qué razón? ¿No? ¿Por qué razón estamos procediendo a la detención de esta persona? ¿Cuáles son los supuestos jurídicos que encuadran en esta decisión? ¿No? Y entonces lo que justifica. Entonces, estos tres requisitos que concurren en este mandato de detención también, pues, entonces son objeto del habeas corpus, ¿no? Porque significa una privación arbitraria de libertad cuando este mandato de detención no cumple estos requisitos esenciales. Y al respecto, entonces, el articulado constitucional también dice, ¿no? Salvo la situación de flagrancia. ¿Mm? La flagrancia, ¿qué significa en términos penales? Y acá voy a ahondar en un tema del cual no es mi especialidad, en el cual los colegas penalistas dicen, sí, pues la flagrancia significa el elemento de la inmediatez en la comisión del hecho, el hecho punible, y que habilita esta llamada detención. Pero ahí, por ejemplo, yo debo aclarar que así como existe la flagrancia, no, que habilita esta detención, también existe la llamada cuasiflagrancia. Y esta cuasiflagrancia no es otra cosa que el momento después de haberse ocurrido los hechos. Al respecto, el tribunal ha zanjado este tema, ya de manera entera ya ha dicho, ¿no? Que la figura de la cuasiflagrancia tiene ribetes abiertamente inconstitucionales, ¿no? Y esto lo dijo en una sentencia interesante, en la sentencia Los Cuatro Suyos, donde se procedió a la detención de personas que participaban en esta manifestación pública y que posteriormente fueron objeto
de detención, pero que incurría pues en el supuesto de la cuasifragrancia, ¿no? Por tanto, no es esta figura cuasifragrancia no es considerada constitucional por la jurisprudencia y por el criterio sentado por el Tribunal Constitucional. Si la fragancia ya al día de hoy no constituye un problema para, digamos, analizar este derecho fundamental a la libertad individual, sí lo constituye, pues, otras figuras parecidas, las cuales también causan controversia. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta figura que se llama esta detención ciudadana, ¿no? El arresto ciudadano? Es decir, una persona, un ciudadano cualquiera, procede a la retención de un individuo por la comisión de determinado acto, entre paréntesis, ilícito. Entonces esta persona, ¿no?, de manera pública trata de impedir ese injusto y entonces retiene a la persona, inmediatamente lo lleva a la comisaría, ¿no? Pero recordemos que la Constitución es clara, dice, debe ser con mandato, ¿no? Con mandato judicial debidamente motivado y fundamentado y emitido por juez competente. En este caso, y a pesar de que lo que algunos colegas decían que esta detención, este arresto ciudadano podría tener visos de inconstitucionalidad, no es tal, por una sencilla razón, porque estamos hablando con una retención y la norma habla de detención. Por tanto, la retención es una figura que sí está facultada. Entonces, al respecto, por ejemplo, hay la otra figura que se llama, ¿no?, aquella retención en el tránsito que tiene que ver con qué pasa cuando un policía te detiene en la vía pública y entonces te requiere la documentación respectiva, el DNI. O sea, eso es posible y decir, señor, usted no me puede detener porque la Constitución es clara, ¿no? La Constitución dice que solamente procede la detención por decisión judicial, con mandato debidamente motivado y emitido por juez correspondiente. No seamos tan legalistas, pues, ¿no? En este caso sí es posible, se llama retención. Y según recuerdo ya ha sido modificado el plazo para que una persona en esa condición, en esa circunstancia, pueda ser sometido, pueda ser derivado a la comisaría correspondiente, al sector correspondiente, para labores de su identificación. Y que posterior a eso, pues, digamos, ya obtenga su libertad después de haber corroborado los elementos de una correcta identificación. Así que el concepto del derecho, de la posibilidad del habeas corpus frente a ese tipo de supuestos están claros, ¿no? Solamente era necesario reinterpretar el concepto del artículo en la Constitución y eso constatarlo y, digamos, cotejarlo con lo que en su momento dijo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por ello es que ese es un derecho importantísimo, el derecho de una persona a no ser privada de libertad, salvo las situaciones que hemos señalado, ¿no? Lo de la flagrancia. El otro derecho importantísimo que se está viendo el día de hoy, y ustedes también son testigos, es ese derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Lo que los norteamericanos le llamaban el power of locomotion, la capacidad de entrar, de salir, de trasladarse, salvo por restricciones que son de tres tipos, ¿no? De tipo sanitaria, como la que estamos el día de hoy, desde el punto de vista migratorio, o desde el punto de vista, digamos, judicial. La pandemia que nos toca enfrentar el día de hoy en el Perú y en el mundo nos impone ese tipo de restricciones, pues, ¿no? La privación de la libertad individual por una situación de emergencia, ¿no?, declarada por el Estado peruano, en virtud de una situación de una grave afectación a la salud pública. Entonces se pueden establecer de manera razonada y proporcional una serie de restricciones que deben ser debidamente justificadas para garantizar el orden público y el bienestar general. Por tanto, la libertad de tránsito, que es uno de los núcleos más importantes en materia del habeas corpus, encuentra en una situación como esta totalmente una plena justificación.
¿no? Por el lado no solamente sanitario, sino también lo que se llama la cuarentena que estamos pasando el día de hoy, sino también por el lado migratorio, ¿no? El impedimento de una persona de salir, de ingresar al territorio peruano por cuestiones evidentemente de una presencia de irregularidades en el ámbito no solamente de los documentos, sino también de las condiciones que debería tener una persona cuando quiere ingresar al suelo peruano o salir del mismo. Y me refiero tanto a nacionales como extranjeros que pueden padecer esta circunstancia. Y en el caso, por ejemplo, y en el caso judicial, cuando pues no hay una posibilidad de que se permita la salida de una persona porque existe frente a ella una requisitoria que se da como consecuencia de una decisión judicial. Entonces, en ese supuesto, yo creo que los distintos contornos que ha asumido esta evidente restricción de la libertad individual en época de epidemia o de pandemia, como se le quiera llamar, se encuentra plenamente justificado. De no ser así, entonces esto habilitaría el planteamiento de un habeas corpus frente a ese tipo de imposibilidades o situaciones que afecten ese tránsito de personas. Pero estas medidas pues tienen que ser, perdón, estas medidas tienen que ser debidamente razonables y proporcionales para garantizar, para garantizar este flujo correcto de personas en la actualidad. Por lo tanto, eso me permite además también desarrollar un tema muy interesante al respecto, porque hemos recibido por parte de los colegas y amigos muchas, digamos, consultas, ¿no? Porque además también estos temas en la web también nos permiten, ¿no? Y la realidad también nos brinda muchos casos interesantes, ¿no? Con respecto a temas que pueden ocurrir el día a día. ¿Y qué pasa con el planteamiento de los habeas corpus en estado de emergencia, ¿no? Lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Situaciones irrazonables, totalmente desproporcionadas que se han dado estos días. El otro día vi en redes sociales un caso que se hizo público, ¿no? De la policía que ingresa a un domicilio en el cual habían una familia que tenía 5 integrantes, los cuales estaban festejando el cumpleaños de uno de ellos, consumiendo licor, ¿no? En horas del toque de queda, ¿no? Y la policía irrumpe, ¿no? Identifica a las personas, ve que efectivamente están en una situación de fiesta, reunión, no fiesta necesariamente, sino reunión, pero estaban al interior de su domicilio. Entonces ellos procedieron al domicilio, detuvieron a la persona, me parece que tuvieron a todas las personas, y uno de ellos, un policía, en algo que considero un mal proceder, dijo, yo soy abogado y conozco la ley, y dijo, no se puede consumir licor en estado de emergencia, ¿no? Pero eso no es correcto. Esa detención, a mi modo de ver, es arbitraria, es irregular, porque las personas estaban en su domicilio. Su domicilio estaba conformado por un núcleo familiar de 5 personas, ¿no? Estaban haciendo un uso razonable de su hogar, de su vida cotidiana, digamos como coyuntura de una celebración, un festejo. Entonces, y además la norma no prohíbe el consumo de licor, la norma prohíbe el trasladarse, el salir, si no tienes las autorizaciones, fuera de tu hogar. Eso es lo que prevé la norma. Así que ahí, por ejemplo, la pregunta es, ¿se puede plantear un habeas corpus, no? Yo diría que las libertades están suspendidas. Las libertades de tránsito, las libertades de reunión, las libertades de congregarse están suspendidas, lo que faculta a la policía ingresar a tu domicilio sin orden judicial. Pero el sustento de esta afectación debe ser un sustento que tenga, digamos, la justificación debe tener un sustento a la alteración del orden público, el incumplimiento de normas de orden público. Pero acá no ha habido en absoluto eso. Ese es un caso interesante, por ejemplo, ¿no? El habeas corpus en estado de excepción. Significa entonces que en la medida en que estas libertades públicas no hayan sido afectadas en el rubro de la prohibición, no se podrá plantear. Pero si hay otro tipo de afectaciones, obviamente sí se puede plantear. Hay un caso, por ejemplo, que me hizo un colega hace 4 días, me dijo que un familiar suyo, su hijo, había sido detectado por este virus, ¿no?
y que al momento de detenerlo en el aeropuerto, lo estaban llevando a un hotel, y que del hotel, perdón, había sido detenido y que habían encontrado pues este virus, ¿no? Y para evitar el contagio, iba a ser trasladado a un hospital para un tratamiento correspondiente. Bueno, ahí no habría nada de, digamos, de irregular o normal, pero lo extraño es que, esto es que, lo extraño es que la persona que lo detiene la policía le decomisa el celular. Entonces no podía comunicarse con familiares para dar cuenta de su condición y ubigeo, ¿no? De su estatus. Eso sí me parece arbitrario, ¿no? La privación de libertad en el sentido de las afectaciones a las libertades comunicativas sí habilitaría un habeas corpus en este caso en concreto, ¿no? Hay situaciones entonces excepcionales, interesantes, que se podrían plantear y que darían luz a esta totalmente habilitado un habeas corpus en una situación como esta, para que digamos, se cuestionen ese tipo de actos arbitrarios. Y seguramente existirán otros, ¿no? De circunstancias que habilitan un proceso como tal. Es un derecho, que duda cabe, importantísimo. El otro derecho, que lo vamos a desarrollar con mayor amplitud y con un mayor desarrollo jurisprudencial, es el que tiene que ver con el debido proceso. Es decir, la posibilidad de que se plantee el habeas corpus frente a la afectación de un debido proceso. Y ahí entonces nos lleva a un terreno mucho más denso en discusión, porque siempre los colegas tienen un problema en definir el debido proceso. Siempre se me dice, doctor, pero el debido proceso únicamente son las garantías judiciales contenidas en la Constitución. El debido proceso entiendo que es debido. ¿Qué es lo debido? ¿Quién te debe? ¿Quién te debe? Te debe el Estado. ¿A quién te debe? ¿Qué le debe? Al ciudadano. Lo que el Estado le debe al ciudadano. Pero este conjunto, esta deuda, este debido, ¿no? Siempre se entendió al criterio de la jurisprudencia y de los estándares internacionales en un estándar mínimo. Es el estándar mínimo de lo que debe garantizar el Estado, un juez, un fiscal, cualquier ciudadano al momento de restringir las libertades públicas. Es lo debido, lo mínimo. Es el mínimo acceso a la justicia. En tal sentido, el debido proceso como tal se ha ampliado del debido proceso, en materia del habeas corpus. Ha habido una situación sumamente interesante al respecto, ¿no? El habeas corpus como mecanismo procesal idóneo ya se ha convertido en la jurisprudencia del TC en una herramienta interesante para el desarrollo del debido proceso. De tal forma que ahora hablamos, por ejemplo, de este debido proceso sustantivo, el que hace referencia pues a los elementos de la razonabilidad, de la proporcionalidad, de la coherencia y la necesidad. Casos, hay bastantes, en los cuales el tribunal ha tenido que utilizar para la solución de estos conflictos en materia de derechos fundamentales ese tipo de criterios de interpretación, como son el caso de estos, lo que digo, ¿no? La proporción, la razonabilidad, la coherencia, la necesidad, entre otros, entre otros supuestos o contenidos. Y eso entonces nos permite, por ejemplo, dar cuenta de algo que en lo personal me parece sumamente interesante, ¿no? Los jueces ahora hablan un lenguaje constitucional. Los jueces ya no hablan un lenguaje penal. Y eso es un claro reconocimiento a la jurisprudencia del TC, que ha tenido a bien incorporar estos conceptos en la judicatura ordinaria, ¿no? Por interesante, muy interesante concepto. Bien, esto, como decía hace un rato, será objeto de un desarrollo mayor en la segunda parte del día de hoy y de la sesión del día de hoy. Bien, y preguntas al canto. Ya hemos dicho entonces que el habeas corpus tiene esa virtud del día de hoy, es un mecanismo rápido, un mecanismo expeditivo, totalmente informal, totalmente gratuito,
puede ser planteado por cualquier persona, ¿no? El juez no requiere la presencia de un turno judicial. Hay un absoluto informalismo en el planteamiento de este proceso. No se requiere tasa, no requiere firma de abogado, puede ser planteado de manera oral o escrita ante el juez correspondiente, ante el juez penal correspondiente, porque cualquier juez penal puede conocer estos procesos, y además tienen totalmente informal, ¿no? ¿Qué es lo que se debe precisar? Señor, lo que se debe precisar es la situación de privación de libertad, ¿no? Y una cuestión probatoria mínima que deberá tomar en cuenta el juez al momento de esa situación. Y ahí entonces se dan dos supuestos. Por un lado, el supuesto de la detención, por un lado, de la privación arbitraria de libertad, y por otro lado, los otros derechos. Cuando entonces estamos frente a esta privación de la libertad, entonces tendremos un procedimiento específico, ¿no? Privación de libertad que significa o que obliga al juez a acudir a esta dependencia, al lugar donde se encuentra detenido, el levantamiento de un acta para constatar in situ las condiciones de privación de libertad y en proseguir de manera mucho más diligente y célere y esclarecer a raíz de una sentencia, la afectación de este derecho. Cuando se trata de los otros procesos, de las otras libertades públicas, entonces es un procedimiento distinto. Repito, este proceso se ve seriamente, digamos, impregnado, contaminado de la informalidad, de los plazos procesales. Acá no hay plazos procesales, o sea, no hay 60 días para plantear la demanda, es totalmente atemporal. No se requiere abogado, no se requiere firma de letrado, no se observan turnos judiciales, no se permiten recusación. Proceso totalmente, digamos, favorecido, optimizado, precisamente para eso. Porque si su objeto es la protección de la libertad individual, que es uno de los derechos más importantes, una de las bases de un sistema democrático, lo menos que puede hacer el legislador, el constituyente del código, es brindarle esta debida garantía, esta debida protección al respecto. Entonces ahí queda claro que el ámbito de protección se encuentra plenamente justificado. ¿Qué podemos decir con respecto a tratar de enfocar el habeas corpus como mecanismo procesal dentro del proceso, del modelo de habeas corpus diseño 2004? Me refiero al diseño del Código Procesal. Me refiero principalmente a una interesante aporte de la jurisprudencia, ¿no? Me refiero a esta tipología que se ha establecido a raíz de una jurisprudencia. Yo no soy muy dado a, digamos, a reconocer ese tipo de clasificaciones que de por sí siempre son arbitrarias, ¿no? Arbitrarias me refiero a quien las hace. Es, digamos, una suerte de dictadura, las clasificaciones, ¿no? No soy muy dado a reconocer eso, pero hay un aporte interesante al respecto. Y si bien es cierto, el Código Procesal ya lo ha reconocido como tal, la clasificación se utiliza el día de hoy como un tema básicamente de doctrina. Me refiero a los distintos tipos de habeas corpus que se plantean el día de hoy. Y eso es a partir de un caso, el caso Mabel Elovina Ponte Chuquihuanqui, que desarrolla pues esta llamada tipología de los habeas corpus en materia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y ahí, por ejemplo, dentro de la abundante tipología, los correctivos, el habeas corpus conexo, el instructivo, el habeas corpus reparador y demás, yo creo que hay aquí un criterio interesante, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, vamos solamente a dar algunas precisiones. Este habeas corpus, por ejemplo, que se plantea frente a situaciones que tienen que ver con, digamos, la privación de libertad, ¿no? La privación de libertad y las condiciones en que se hace efectivo esa privación de libertad. El criterio inicial era simplemente considerar esto una privación en un penal.
una persona privada de libertad en un penal. Sin embargo, estos criterios, esto es lo importante porque en materia del proceso constitucional no únicamente la regla es lo importante, sino la excepción y la correcta interpretación. Entonces el TC dijo, no es únicamente aplicable a los penales, a un tema de un penal, sino también a una comisaría, a un hospital, a un asilo, a un hospicio, a una institución de carácter de privación de libertad en el ámbito castrense, inclusive en centros de rehabilitación y de regeneración, ¿no? Que ahora se han vuelto bastante comunes. Entonces ahí, por ejemplo, un criterio interesante, ¿no? No es únicamente el penal. Las condiciones de habitabilidad, las condiciones de salubridad en un penal habilitan un tipo de habeas corpus. ¿Mm? Entonces ese es, por ejemplo, un concepto, digamos que a partir de la tipología planteada, requería pues una mayor ampliación de los derechos. El habeas corpus, por ejemplo, el habeas corpus reparador, ¿no? Es aquel que procede frente a la privación de libertad, ¿no? ¿No? El otro, por ejemplo, el habeas corpus que tiene por finalidad que una vez que el juez ordena la libertad, o una vez que el juez ordena la libertad de una persona, o una vez que el juez dispone la libertad y esta no se cumple, entonces ahí se afecta un concepto importante que es el plazo razonable, ¿no? Una vez que la persona está privada de libertad, y entonces sin sentencia de primer grado sin sentencia de primer grado en un año, entonces eso afecta seriamente el plazo razonable, lo cual habilitaría el habeas corpus, ¿no? O por ejemplo el habeas corpus conexo, aquel en el cual se plantea ese habeas corpus cuando hay una situación de la llamada sustracción de la materia, ¿no? ¿Qué significa? Que en algunos casos pues se plantean habeas corpus cuando ya no, la protección del derecho ya no se ha hecho efectiva, ¿no? O sea, no se puede restituir el derecho fundamental, porque la exigencia es esa. Los procesos, el habeas corpus, el amparo proceden con la finalidad de ¿qué? De proteger los derechos fundamentales, la protección del derecho fundamental. Pero ¿qué pasa si esto no se hace efectivo? Por ejemplo, un juez va a una dependencia policial y dice, señor, tengo una demanda habeas corpus en la cual está sustentando que se ha planteado una demanda en la cual está sustentando que una persona detenida acá por más de 72 horas. Habilita. Entonces el comisario pues pide pues el registro de ingreso y advierte que el señor sí efectivamente estuvo ahí, pero salió ya hace 2 horas. Y en ese caso estamos frente a una llamada sustracción de la materia, ¿no? Sustracción de la materia del objeto controvertible. En ese caso entonces la persona diría, pues señor, pues está bien, pues, pero acá no hay sustracción de la materia. Acá no debería declararse improcedente la demanda. Acá la demanda debería declararse fundada. Porque independientemente de que el objeto de protección no se da, ¿no? Y no cumple la finalidad del habeas corpus, efectivamente hubo una afectación evidente, manifiesta, acreditada, que el señor estuvo indebidamente privado de libertad por más de 48 horas. Por tanto, este habeas corpus totalmente pertinente y aparte amparable, ¿no? Entonces, esta tipología de los habeas corpus planteada en esa sentencia, Mabel y Lovina Ponte Chuquihuanqui, es muy interesante, porque lo que hace efectivamente es eso, o sea, desarrolla estos casos interesantes, ¿no? El otro caso, por ejemplo, siempre lo converso en mis clases acá en Lima y siempre lo comparto como con colegas, ¿no? Este caso, por ejemplo, del señor Francia Arias, el famoso caso del cadáver. Cuando uno maneja el tema de los temas constitucionales, siempre es importante abarcarlo esto desde la visión doctrinaria, histórica, doctrinaria, legislativa, jurisprudencial y también desde el punto de vista de los precedentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, aprovecharemos esta circunstancia, este momento para aclarar ese punto, ¿no? En el caso, por ejemplo, vean, era un señor, el señor Francia Arias, que había planteado un habeas corpus contra el Hospital 2 de Mayo, aquí en la ciudad de Lima, con la finalidad que se le entregue el cadáver de su padre recientemente fallecido al interior del nosocomio. ¿Y qué pasaba? El cadáver no podía ser retirado porque el señor
el señor Fuentes eh, debía una suma de más o menos 1.500 soles, ¿no? 1.500 soles. Entonces, y entonces no se le entregaba el cuerpo. Entonces el señor planteó un habeas corpus para que se le vuelva el cadáver del señor. ¿Será posible eso? ¿Será viable en materia de habeas corpus? O sea, frente a un cadáver, los habeas corpus no protegen derechos fundamentales de personas o defienden, digamos, derechos post-mortem, ¿no? ¿No? Eh, y entonces ahí es un caso interesante, ¿no? Para plantearlo en la discusión, ¿no? En el debate con respecto a la jurisprudencia relevante en materia de habeas corpus, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un caso interesante. Hay muchos más, obviamente, que podemos citarlo en unos segundos. Entonces lo que quería dar cuenta era eso, de esos casos interesantes en materia de lo que el habeas corpus plantea en la actualidad. Bien, ahora, eh, el habeas corpus, como les decía, en los últimos años han traído como consecuencia un desarrollo interesante, muy importante. Aparte de su masificación, ¿no? Precisamente por esta situación como les dije al principio de la clase, de ser un proceso rápido, expeditivo, un proceso informal. Ha traído una importante redimensionamiento al interior de la jurisprudencia constitucional. Lo cual entonces nos permitiría desarrollar, digamos, varios criterios jurisprudenciales que les pueden servir de mucho a los alumnos en la sesión de hoy y que giran en torno a un concepto muy interesante que voy a proceder a explicar a continuación. Este es el llamado debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El debido proceso, como ustedes saben, es un elemento importante el día de hoy, no solamente por este elemento histórico, doctrinario, sino también al interior de la jurisprudencia. Y algo que ha sido de manera, digamos, germinal, desarrollado en la jurisprudencia de los últimos años ha sido este debido proceso en sede penal, y que es básicamente desarrollado al interior de la jurisprudencia del TC en materia de habeas corpus. Repito, debido proceso en sede penal. Quienes quieran ahondar un poco más sobre esto, les recomiendo una lectura, que es la lectura que es Los nuevos derechos fundamentales creados a partir de la jurisprudencia del TC, hecho por Gaceta Jurídica. Ahí van a encontrar varios artículos al respecto. En tal sentido, este debido proceso en sede penal lo que ha permitido es incluir una serie de otros derechos, libertades, derechos fundamentales propios del debido proceso y trasladarlos a la figura habeas corpus, ¿no? Eh, Incluyendo otros derechos. Por ejemplo, cosa que no está en el Código Procesal, la igualdad de armas. ¿Mm? La igualdad de armas. La igualdad de armas es un derecho fundamental que se ve mucho en materia penal. Es decir, esa situación de desigualdad entre las partes en el proceso penal. Entre un juez, un procesado, un acusado, un fiscal y el acusado, un fiscal y un procesado en audiencia. Cuenta el procesado, el sentenciado, el juzgado, la persona sometida a esta limitación de la libertad individual con esta situación de las garantías debidas, esta igualdad, ¿no? El profesor Jimeno Sendra, uno de los más importantes estudios al respecto, decía que eso es parte importante del debido proceso, que garantiza esta igualdad de armas cuando se desarrolla el habeas corpus, cuando se desarrolla el debido proceso en esta sede. Importante, por ejemplo. El otro derecho, por ejemplo, que también ha permitido de debido proceso de sede penal es, por ejemplo, el derecho a la indemnización por errores judiciales, que también ha sido objeto de desarrollo por parte de la jurisprudencia.
Ahí, independientemente de un amparo, también podrías tener un habeas corpus, ¿no? Que forma parte de este debido proceso penal. Por ejemplo, el derecho a una persona, de un abogado, a tener el acceso al expediente, a un plazo razonable en el expediente, ¿no? Eh, Eso se veía mucho en instancia de los procesos judiciales en sede privativa militar, donde donde los plazos eran muy breves, eran muy cortos, para que el abogado tenga acceso y así poder hacer una efectiva defensa de su patrocinado. Cosa que recibió por parte del TC varios criterios al respecto, en abundante y reiterada jurisprudencia. De otro lado también, eh, por ejemplo, está el derecho al recurso, el derecho a la prueba en materia del habeas corpus, ¿no? Como ustedes saben, si algo ha quedado claro a partir del tema del criterio exegético y legislativo, es que en materia de los procesos usuales no hay cuestión probatoria, no hay instancia probatoria, pero sí hay prueba, ¿no? La prueba como tal existe, lo que no existe es una estación probatoria. Admisión, traslado, tráigase los mismos probatorios, admitas, táchense, valóranse, pondérense. El tribunal ha dicho que el concepto de la prueba es un concepto básicamente procesal, ¿no? Pero que en el caso del habeas corpus es necesario, indispensable. ¿Pero qué se requiere ahí? Una prueba plena. Hay una jurisprudencia interesante en el caso, por ejemplo, del señor caso Kimper, ¿no? En el cual se hablaba de la legitimidad de la prueba en materia de un habeas corpus. Casos interesantes que deberían ser tomados en cuenta en los procesos. Pero acá no hay mayor nivel de discusión porque ¿qué se requeriría para una cuestión probatoria mínima? Que el juez acuda a donde se encuentra privado de libertad la persona, que levante el acta y, bueno, con eso procede, pues, la admisión del habeas corpus, ¿no? Interesante concepto. Dentro de ese debido proceso en sede penal, que da pie a una mayor amplitud del habeas corpus el día de hoy, está también, por ejemplo, el concepto del plazo razonable, un elemento interesantísimo en los últimos años, interesantísimo en los últimos años, porque eso ha permitido que se planteen una serie de procesos invocando un habeas corpus frente a una eventual violación de este concepto, el plazo razonable. Aquí hay que hacer alguna serie de precisiones, porque hay que distinguir el plazo razonable en el proceso y el plazo razonable en la detención de una persona en un proceso judicial. Plazo en el proceso y el plazo en la privación de libertad. Ambos requieren un tratamiento distinto e independiente. Por un lado, el concepto del plazo razonable, a criterio del tribunal, del TC me refiero, tiene que determinarse en el caso en concreto y no en abstracto. Como lo ha dicho si mal no recuerdo, Chacón Málaga, el Tribunal Constitucional precisó de que el concepto del plazo razonable, si este se expresa en términos legales, entonces no sería un plazo razonable, sino sería un plazo legal, ¿no? ¿Cómo determinar cuando estamos frente a la afectación de un plazo razonable? Al respecto, entonces, podríamos precisar los criterios distintos que existen en el tribunal. El tribunal dice, por ejemplo, claro, el plazo razonable tiene que, número uno, determinarse en abstracto. En el caso en concreto y no en abstracto. Número dos, si es un plazo legal, ya no es un plazo razonable, ¿no? Sino que es un plazo que responde a un límite. Y cuando se sobrepasa ese límite, entonces sí se afecta el plazo razonable. Tercer criterio, en el caso, si mal no recuerdo, del TC ha referido que el plazo razonable además también tiene que determinarse en un criterio interesante, ¿no? En el caso Sánchez Paredes, ¿no? El tribunal dijo que se afecta el derecho a un plazo razonable no necesariamente cuando se sobrepasa el límite que la norma ha establecido. ¿Estamos de acuerdo? Repito nuevamente. El plazo razonable se afecta no necesariamente cuando se está al límite del tiempo que se ha previsto para una diligencia o para una sentencia, sino que el plazo razonable debe considerarse por su prolongación.
Digamos, un ejemplo para que quede mejor. El plazo razonable en un proceso ordinario, digamos, es si el proceso ordinario se duplica, sería 18 a 36 meses. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cuándo estaríamos hablando de un plazo razonable? Aquel que se resuelva, que el proceso que se resuelva con sentencia hasta antes de los 36 meses. Pero entonces yo tendría que esperar y decir, señor, no está en el límite, o está en el mes 37, en el mes 36, por tanto está dentro de un plazo razonable. No, yo no tendría que esperar a que llegue al tope, sino decir, por las circunstancias, por las consideraciones especiales y por las condiciones del proceso, este proceso no debería durar más allá de lo razonable. ¿De acuerdo? Entonces, son criterios que ha planteado el TC y que en muchos casos el día de hoy están permitiendo el planteamiento de proceso habeas corpus para denunciar esta omisión en el plazo. Principalmente cuando no se ha dictado sentencia en un determinado plazo que debe determinarse a partir del caso en concreto, y además también cuando una vez dictada la decisión, digamos, de excarcelación, no se hace efectiva y no se respeta ese plazo. Para eso, ¿qué procede? El habeas corpus, contra resolución judicial. En ese caso, invocando el debido proceso. Lo cierto es que el concepto del plazo del debido proceso se encuentra el día de hoy entre, como dicen algunos, entre Chile y Caribidis. Porque reiterados criterios de la Corte Interamericana, el caso TIG, el caso Rosero, Leodoro Portugal, han planteado distintos momentos entre los cuales se debe determinar el plazo razonable. Por ejemplo, el caso Tibi, versus Ecuador, decía, ¿no?, que el plazo razonable debe determinarse a partir de que desde que la persona es objeto, toma conocimiento de la persecución penal. Y la etapa policial no cuenta. Pregunto, ¿no? El otro caso, por ejemplo, Leodoro Portugal, al interior de la jurisprudencia de la Corte, dice, claro, pero el plazo razonable debería plantearse a partir de que se dé el primer acto de incriminación. Y nuevamente pregunto, o sea, ¿desde cuándo? ¿Desde que se hace efectivo el autoapertorio o desde que se comienza la investigación fiscal? ¿No? O sea, desde que se abre la carpeta fiscal, ¿no? Otro criterio, por ejemplo, Jenny Lacayo, por ejemplo, también en caso de la Corte, dice el plazo razonable debería determinarse en relación a partir de los actos oficiales de investigación, ¿no? Entonces, tanto la CIDH tiene criterios, el TC tiene criterios, pero también la Corte Europea tiene sus criterios particulares, ¿no? El caso Offenmayer versus Austria y el caso Mota versus Italia dice que tiene que hacerse una evaluación general del procedimiento, ¿no? Debe haber un estándar a tomarse en cuenta. Al respecto, entonces, ya hay un criterio claro establecido en la jurisprudencia del TC. El plazo razonable debe aplicarse en virtud de tres criterios. Uno de ellos es la actividad de las partes, ¿no?, el estado del aparato judicial y además también la naturaleza del proceso. A eso habría que agregar, por ejemplo, que la jurisprudencia del Tribunal Español, por ejemplo, decía también, ¿y qué pasa con esos casos mediáticos, ¿no? Casos en los cuales hay una fuerte participación de la colectividad y la prensa. Casos, por ejemplo, como el de Keiko Fujimori, el de Ollantumala, Vladimiro Montesinos, entre otros, que duran años y que efectivamente se viola, a mi modo de ver, el plazo razonable por esta dilación indebida en el proceso, el planteamiento de recusaciones, el planteamiento de medios totalmente infundados que tienen por finalidad dilatar el proceso, ¿no? Los cambios de jurisdicción al interior del proceso judicial, siempre y cuando no estén debidamente justificados, ¿no? La figura de los casos ad hoc que se dan en materia del Ministerio Público, inclusive, ¿no?, cuando se crean fiscalías ad hoc para el conocimiento de determinados casos. Entonces, todo eso
en su conjunto es el concepto del plazo razonable. Y cuando se afecta el plazo razonable, entonces sí procede el habeas corpus, ¿no? Pero para eso hay que invocarlo de manera correcta y decir, señor, claro, es el plazo razonable frente al proceso o el plazo razonable en la detención. Caso interesante. Un primer elemento del debido proceso en sede penal que vamos a desarrollar el día de hoy. Un segundo elemento ahí también sumamente importante es algo que también tiene un elemento de discusión en materia de la jurisprudencia el día de hoy. Y además también que se presenta con mucha frecuencia dentro de las discusiones judiciales. Me refiero al llamado habeas corpus contra los actos del Ministerio Público, contra los actos del Ministerio del Fiscal, de un fiscal. La pregunta es, ¿procede o no procede? ¿Procede el planteamiento de un habeas corpus contra un dictamen fiscal o no? Para responder eso habría que preguntarnos, ¿las actuaciones fiscales son postulatorias o son decisorias? ¿Qué categoría tienen? ¿Son actos postulatorios o decisorios? Seguramente de sus casas dirán de manera, digamos, uniforme, son actos postulatorios, más no decisorios. Sí, pues porque simplemente ¿qué cosa hacen? O sea, no deciden el proceso, ¿no? Lo postulan en un modelo en que el juez decide y el fiscal investiga, ¿no? Sin embargo, hay varios criterios al respecto en los cuales la jurisprudencia del TC ha señalado de que sí es posible el planteamiento de un habeas corpus contra actuaciones fiscales. Y aquí, por ejemplo, quiero señalar algunos criterios elementales, estándares básicos que ha manejado el TC. Número uno, en un Estado constitucional como el peruano, ninguna área está exenta de control. Por lo tanto, una actuación judicial es cuestionable, una actuación del Tribunal Nacional de Elecciones es cuestionable, es admitida en un proceso constitucional. Las decisiones del CNM en su momento fueron admitidas a pesar de existir determinada prohibición. Entonces, yo digo, claro, son actuaciones judiciales o emitidas por un órgano constitucional autónomo que pueden afectar directa o indirectamente la libertad individual de un ciudadano, de una persona involucrada en un proceso penal. Por lo tanto, bajo ese razonamiento y bajo esa óptica sí es posible, porque no hay ningún área exenta de control. Sí es posible el planteamiento de un proceso. La otra razón es que esta actuación del Ministerio Público puede ser cuestionado en tanto que no haya sido motivada y fundamentada. Entonces ahí sí hay una omisión gravísima, ¿no? Si el tema fiscal no ha sido debidamente fundamentado, se puede plantear un habeas corpus. Inclusive hay casos interesantes en jurisprudencia, el caso de Pierluigi y Casolayo, por ejemplo, en el cual se cuestionaba un auto apertura de instrucción porque no estaba motivado. Y a pesar de que la legislación procesal decía no, si hay una instrucción abierta no es posible el habeas corpus. En ese caso sí se admite el habeas corpus. Es decir, el criterio de la jurisprudencia del día de hoy es un criterio mucho más amplio, que no sigue la regla, sino sigue la excepción, en este caso en concreto, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, entonces hay varios criterios con respecto al planteamiento de un habeas corpus frente a una actuación fiscal. En los casos, por ejemplo, de Chauca Temoche, Gutiérrez Fiestas, el caso, por ejemplo, el caso, por ejemplo, Chauca Temoche, Gutiérrez Fiestas, el caso, por ejemplo, Cantora Salaverry, también casos interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay un criterio, por ejemplo, que dice el tribunal en el caso Gutiérrez Fiestas, dice, claro, el habeas corpus contra el ministerio, contra una acusación fiscal, no procede porque los actos son postulatorios más no decisorios, ¿no? El fiscal simplemente opina y el juez decide, el fiscal investiga y el juez decide, emite sentencia. Otro criterio, por ejemplo, Gutiérrez Fiestas dice por ejemplo, que sí es procedente el planteamiento de un habeas corpus frente a una actuación fiscal en la medida en que el fiscal puede
influir o inducir a un error al juez al momento de tomar una decisión. El dictamen fiscal es un documento que significa una opinión técnico-jurídica sobre el caso en cuestión, ¿no? Pero esto puede inducir o no en la decisión judicial. Entonces, si el dictamen fiscal tiene una decisión, emite una opinión que induce de manera negativa ante el juez, entonces ya deja de ser postulatorio para ser decisorio, ¿no? Es un criterio interesante. El otro elemento es el siguiente. Dice, claro, en la medida en que se afecte el debido proceso y la libertad individual como derechos fundamentales, entonces sí procede un habeas corpus. Entonces, claro, porque el habeas corpus está vinculado directamente al debido proceso. Entonces, cuando uno afecta el debido proceso, habilita directamente el planteamiento de un habeas corpus. Es el otro criterio, ¿no? Y aparte, cuando no existen pues otros mecanismos idóneos dentro de este modelo residual que se ha planteado. Recordemos que el habeas corpus no está sometido a las reglas de la residualidad y al contenido esencial como requisitos o exigencias claras en un proceso constitucional. Por lo tanto, estos criterios, es decir, la posibilidad de que el habeas corpus se pueda plantear, totalmente válidos. Sí es posible, en el caso del habeas corpus, frente a una actuación fiscal, ¿no? Así que no les quede duda, definitivamente sí es posible el planteamiento, porque esto se condice y está desarrollado por la jurisprudencia del TC. Les sugiero que consulten dos jurisprudencias, Ramírez Fiestas y Chauca Temoche, ¿no? Un caso interesante. Y ahí el otro caso también interesante vinculado a esto es el caso de Cantora Salaverry, ¿no? Donde el tribunal desarrolla este principio, la llamada interdicción de la arbitrariedad, que también permite, ¿no?, el planteamiento de un habeas corpus en materia de este caso, cuando la sanción es arbitraria, cuando la sanción es abusiva, cuando la sanción es excesiva. Entonces sí se permite el planteamiento de un habeas corpus. Un accionar arbitrario, abusivo, desproporcionado de un fiscal o de un juez habilita definitivamente el planteamiento de un habeas corpus en ese sentido. Otro caso interesante también dentro de estos casos nuevos que se dan en jurisprudencia, los cuales nos permite afirmar la amplitud de este proceso constitucional, es el caso del llamado nem bis in idem, ¿no? Nem bis in idem. Aquí los criterios son amplísimos, que podrían hasta dar pie a una segunda sesión, o una segunda o tercera sesión, el desarrollo del nem bis in idem en materia de la jurisprudencia constitucional. El nem bis in idem, es decir, la doble sanción. El Estado, siempre se ha dicho, el Estado no puede, solamente puede castigar, ¿cuántas veces? Una sola vez. El Estado puede castigar una sola vez. Nem bis in idem o non bis in idem tienen más allá de una discusión terminológica, no son lo mismo, pues, ¿no? Nem bis in idem, no se puede aplicar un doble castigo de manera sucesiva o simultánea a una persona. Y el nem bis in idem no es posible aplicar un doble castigo en un proceso que ya ha sido resuelto, ¿no? Algunos discuten que el nem bis in idem pues no tiene un reconocimiento constitucional y efectivamente no lo tiene. El nem bis in idem es un derecho no enumerado y como tal tiene un reconocimiento en la jurisprudencia y se diferencia de la cosa juzgada a partir de un concepto. La cosa juzgada que requiere sentencia, el nem bis in idem no requiere sentencia. Entonces ahí hay algunos criterios muy interesantes con respecto al nem bis in idem, ¿no? A pesar de su orfandad en materia de la propia Constitución, en virtud de la capacidad de este concepto que se ha reconocido ahora, la llamada capacidad sancionadora del Estado, entonces ahí ha encontrado en esto un importante, digamos, ámbito de desarrollo, ¿no? ¿Qué significa nem bis in idem? No dos veces, nunca dos veces lo mismo. El Estado solamente puede castigar una sola vez. Y ahí, por ejemplo, el tribunal ha dicho, y ha sido claro, por ejemplo, ¿no?,
frente a la existencia de una decisión administrativa y frente a una decisión judicial, ¿cuál prima? La decisión judicial. Porque esta es una decisión que se adquiere ribetes de cosa juzgada. En cambio, la decisión administrativa puede ser cuestionada, puede ser, digamos, rebatida por un contencioso. Entonces, ahí el tribunal ha sido claro, ¿no? Otro criterio, por ejemplo, interesante al respecto, dice, ¿qué pasa cuando existe esta figura, pues, de la iniciación e instauración de un proceso en sede administrativa y el instructor administrativo identifica o advierte un contenido penal? Inmediatamente debe derivarlo al área penal correspondiente. Es decir, fija la prevalencia entre el ámbito penal y el ámbito administrativo. El ámbito penal prima, por ser una decisión que podría adquirir, como lo dije hace un rato, cuestiones de adquirir una condición de cosa juzgada, entre otras cosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, entonces, resulta sumamente importante este concepto, ¿no? Del ne bis in idem en los últimos años, más aún cuando las capacidades de sanción se han ampliado al respecto. Dos casos más que quería abordar porque tenía algunas preguntas en la red que queremos dar respuesta aprovechando esta situación virtual, y algunas he estado viendo, tratando de ubicarme en el escenario que se ha planteado el día de hoy, pero hay algunas preguntas interesantes al respecto. Dos temas más que quería señalar. Como ustedes han visto, el tema del habeas corpus pues se ha ampliado, ¿no? No solamente es la libertad individual, la restricción, la libertad individual, la integridad física, sino también son otros derechos. Esa inclusión, otros derechos, yo creo que es digamos, el núcleo duro de la jurisprudencia del TC, que en los últimos años en materia de habeas corpus se ha ampliado de una manera sumamente interesante, ¿no? Dando nuevos ribetes. Se han superado los criterios tradicionales, que solamente libertad individual, integridad física. Ahora se habla de bioproceso en sede penal, entre otros. Y el otro concepto que también quería comentar con ustedes es este, ¿no? Si algo queda claro en los últimos años en materia judicial y principalmente en materia penal, y aquí un comentario dirigido a mis amigos penalistas, es el hecho, por ejemplo, de que ahora los jueces ya no hablan en el lenguaje penal, sino básicamente en lenguaje constitucional. Viéndolo a mi amigo siempre, antes lo veía el juez Carguancho, ¿no? Cuando hablaba acerca del test de proporcionalidad, del test de idoneidad, para resolver los casos emblemáticos, ¿no? El caso Alejandro Toledo, el caso Keiko Fujimori y todos estos. Entonces, ahí, por ejemplo, es un tema interesante de discutir. ¿En qué medida el derecho penal se ha constitucionalizado? ¿No? Lo que decía el profesor Guastini, ¿no? Decía, este alto nivel de impregnación de la Constitución en ordenamientos ordinarios, como es el penal. Y aquí, por ejemplo, el tribunal ha sido claro en el sentido de incluir en su jurisprudencia, dentro del habeas corpus, principalmente, el llamado test de proporcionalidad, que es una técnica argumentativa en orden, un determinado orden, ¿no? Para la resolución de conflictos en materia de los derechos fundamentales. Este test tiene por finalidad reducir ostensiblemente este llamado margen de discrecionalidad cuando hablamos de una sanción, un castigo, y que es usualmente muy usado el día de hoy por los jueces y los fiscales, ¿no? Al respecto, entonces, tenemos que precisar esos tres niveles, ¿no? El primero, ¿cuál es? El test de proporcionalidad, que tiene por fin garantizar una correcta relevancia y concordancia en los derechos en un proceso. El segundo es el llamado test de proporcionalidad en estricto sensu, que tiene por finalidad determinar que a mayor afectación de un derecho, menor protección del otro. A una mejora ostensible de un derecho, hay una mengua con respecto al otro. Y esta suerte de ponderación es importantísima en materia penal, porque los jueces el día de hoy están aplicando eso. Los jueces deben entender que una pena
utilizando la ponderación, utilizando el test de proporcionalidad, significa básicamente ¿qué cosa? La determinación de dos elementos en conflicto: el orden público versus el castigo a un ciudadano. Es una suerte de ponderación, y ponderación entre derechos o principios o principios derechos. Esta suerte de este examen que debe hacer el juez, de esta ponderación o este enfrentamiento, esa colisión de eventual de derechos fundamentales, en el fondo es una ponderación. Es, afectamos uno para privilegiar al otro. ¿Qué garantizamos? ¿Qué protegemos? El orden público. ¿Frente a qué? Frente a la libertad de un ciudadano, ¿no? Y el otro es el tercer test es la existencia, la existencia de medidas menos gravosas para la determinación de en la aplicación de una pena, que también es el tercer elemento de este llamado test de proporcionalidad. Es un concepto, como les decía, a mi modo de ver, sumamente importante, porque tiene que ver con qué, con las nuevas formas que tienen los jueces penales en materia de conocer ese tipo de conflictos. Y además también tiene que ver con el hecho de que, estén utilizando el día de hoy, digamos, mm, se me ocurre, nuevos parámetros en la resolución de conflictos constitucionales. La incorporación y la inclusión de este llamado test de proporcionalidad ha sido de mucha utilidad en materia del habeas corpus en el Perú, principalmente en materia de la jurisprudencia constitucional y principalmente también para los jueces penales, que se han visto, digamos, seriamente, fuertemente beneficiados al respecto. Así que, a mi modo de ver, es un tema sumamente interesante, ¿no? Eh, Otro elemento que también, digamos, tiene que ver con esto, y es un tema actual, un tema muy actual, a propósito de la emergencia, de la emergencia sanitaria, y además también del nivel de hacinamiento de los procesados y sentenciados en el Perú, lo cual aparte es una política de Estado, tiene que ver además con el planteamiento del habeas corpus frente a lo que se llaman los beneficios penitenciarios, ¿no? Como ustedes saben, ¿es posible eso? Sí, sí es posible. Los beneficios penitenciarios, ¿qué cosas son? Como su nombre lo dice, no son derechos que adquiere el procesado, son reconocimientos, favorecimientos sobre la base de una serie de condiciones que son evaluadas en su momento por el INPE, que determina beneficios penitenciarios. Acá hay dos criterios claros. El criterio planteado por el tribunal el caso, hay dos casos, puedo señalar porque es un tema eminentemente jurisprudencial. El caso Yajaruna Sare, ¿no? Que hablaba acerca del principio del tempus regin actum, ¿no? Y el otro es el criterio del caso, el principio del tempus delicti missi. En la actualidad se ha establecido que el beneficio penitenciario, a efectos de reducir el monto de privación de libertad de cumplimiento de una pena, tiene que ver con el tempus regin actum. Es decir, los beneficios penitenciarios se aplican en la medida, de acuerdo al momento en que estos fueron reconocidos, y como existen en algunos casos sumatorias o en todo caso acumulación, el llamado 2 por 1, 7 por 1, estos se rigen por el tiempo, el momento en que fueron objeto de reconocimiento, ¿no? Entonces, ahí sí es posible el planteamiento de un habeas corpus cuando no se está reconociendo este beneficio a favor de una persona privada de su libertad, ¿no? Bien, vamos a dar cuenta de algunas preguntas que nos han hecho algunos de los amigos, ¿no? Que me parecen sumamente interesantes. Agradeciendo además de antemano los saludos de algunos amigos, ¿no? Más movidos por su aprecio que por la, por la riqueza o no de la exposición. Por ejemplo,
Acá hay una, dice, acá hay una, por ejemplo, que quiero responder, nuestro amigo Sergio, no sé si estoy autorizado a dar los nombres de las personas, ¿no? Permítame, en todo caso son por temas académicos. No quiero violar el tema de la confidencialidad. Dice, por ejemplo, nuestro amigo Sergio Augusto Quicio Flores nos dice, doctor, pero se viene infringiendo una medida sanitaria y está prohibido las reuniones en la casa donde se produjo la intervención, donde se produjo esa intervención, dice, se está inobservando una norma penal. A ver, estimado Sergio, considero que no, porque la norma es clara. El estado de emergencia faculta al Estado peruano a la restricción en el ejercicio, lo que suspende es el ejercicio de determinadas libertades públicas, derecho a reunión, asociación y de tránsito, ¿no? Entonces, eso vinculado al tema de la cuarentena y las normas que ha dado el Estado peruano del gobierno, ha dicho perfecto, en la movilidad, nadie puede salir de su casa a partir de las 4 de la tarde hasta las 6, hasta las 8, hasta las 5 de la mañana del día siguiente, y entonces, salvo por ocasiones de emergencia, ¿no? Pero, si bien es cierto, reconoce la facultad de la posibilidad de la policía, del orden, de ingresar a domicilios, hacer allanamiento sin la debida orden judicial, la razón de esta es porque efectivamente incumplen, afectan el orden público. Pero cuando una persona está en su domicilio realizando actividades permitidas, en el caso en concreto, digo, esta persona, esta familia estaba, efectivamente, se aprecia o se advierte que estaba librando licor, ¿no? Y nuevamente repito, el consumo de licor no está prohibido, ¿no? Al menos en el expendio, distribución no está prohibido. El estado de veredad tampoco está prohibido si tú lo realizas digamos, en la intimidad de tu hogar. Ahora, que la policía haya procedido a intervenir esto diciendo en un estado de emergencia no se consume licor, sí señor, pero está en su domicilio. Está con los integrantes de un grupo familiar. No han habido visitas, no han habido escándalos. Entonces considero en ese sentido sí que la medida no es la medida, el proceder de la policía a mi modo de ver es resulta arbitrario, ¿no? ¿Ha hecho la intervención? Sí, pero la intervención debe justificarse por causas objetivas. En este caso no. La interpretación es incorrecta. Es más, la Defensoría del Pueblo ya se ha pronunciado al respecto. Ha dicho que la Defensoría considera que este proceder de la policía es totalmente arbitrario y que no se ajusta a la regla. Bueno, espero haber respondido, estimado Sergio, tu inquietud. Liz Torres nos pregunta, doctor, en el caso de un interno que está contagiado del COVID-19, ¿puede interponer un habeas corpus correctivo? A ver, la pregunta en este caso, claro, si el interno se mantiene en el lugar de la reclusión o de privación de libertad y este interno no cuenta, o sea, ya dictaminado, no un paciente con sospecha, sino ya determinado con la enfermedad, y este interno está permanece en un lugar que no tiene las garantías sanitarias ni las condiciones de habitabilidad, me refiero a salubridad, me refiero a alimentación, me refiero a agua y, en fin, una serie de elementos que garanticen una correcta estancia, entonces sí es posible un habeas corpus, porque hay una afectación directa a la integridad física, a la libertad individual. Pero, claro, si la persona es derivada a un área que cuenta, sí, con estos elementos, digamos, agua, comida, tratamientos correctos, sí es posible. Le doy un caso, estimada Liz, por ejemplo, el tribunal dijo en algún momento, por ejemplo, hay un caso interesante en habeas corpus, se dijo, por ejemplo, que frente al hacinamiento de menores de edad en una vivienda, ¿no? Decía que procedía el habeas corpus frente a la situación de hacinamiento en una vivienda donde menores de edad estaban compartiendo una habitación y eran 5 o 6 menores de edad en una habitación poco oxigenada, poco ventilada, ¿no? El hacinamiento, las condiciones de habitabilidad, las condiciones mínimas de habitabilidad, en un penal, sí darían pie a este habeas corpus. ¿Por qué? Ahora, el juez tendría que, digamos, evaluar de manera razonable este concepto, ¿no?
de decir la procedencia frente a un estado de emergencia. A mi modo de ver, está plenamente facultado, ¿no? Para que se den las garantías de habitabilidad. Espero haber respondido tu pregunta, Liz. Dice, ¿puede un interno del penal que dio positivo al COVID-19 interponer un habeas corpus correctivo? No, porque estamos en una situación de que esta situación de enfermedad obviamente no podríamos determinar ni achacarle que lo ha hecho alguien en especial. Una situación lamentable en la que esta persona efectivamente se encuentra privado de libertad en una prisión, en una cárcel, pero efectivamente está privado de libertad. Entonces, interponer un habeas corpus ante quién? ¿Quién sería el ente agresor? ¿Ah? No hay ninguno, pues hay que determinar de manera cierta, clara y precisa quién es el ente del Estado que lo afecta, el juez, la persona que ha operado la privación de libertad. Por lo tanto, acá me parece que no cabría un habeas corpus porque dio positivo en el COVID. Podría plantear un habeas corpus sí si hay, digamos, la renuencia de que sea trasladado a un lugar que le ofrece mayores garantías de salubridad o que sea aislado de la condición que sea objeto de un aislamiento necesario conforme a las pautas sanitarias y los protocolos que la institución sanitaria establece, en este caso el alcaide, ¿no? El director del penal. Iván Angulo nos dice, doctor, ¿qué es lo que pasa con el derecho a la libertad de tránsito con la persona que está internada en un centro de rehabilitación en contra de su voluntad? Bueno, interesante pregunta. Entiendo que estos centros de rehabilitación por consumo de drogas y por otro tipo de situaciones denominadas drogas, alcohol y, en fin, cuestiones médicas, entiendo lo siguiente, hasta cierto punto, que la persona que está ahí en ese centro de rehabilitación, en situación de internado, o es por una situación de decisión propia, o es una decisión asumida por familiares que han autorizado la reclusión de esta persona en un centro de rehabilitación. Y obviamente estas situaciones que están orientadas a la rehabilitación del individuo en una situación de intoxicación, drogadicción y todo lo demás, entonces tanto la persona, es decir, la persona en este proceso de rehabilitación como la familia han autorizado eso. Por lo tanto, ahí no veo que haya una afectación a la libertad individual. Lo estaría si es que efectivamente, si esta persona no estando afectada de nada y no habiendo un acto de autorización expresa de la familia, se lo obligue a permanecer en este recinto. En condiciones, repito, en una situación totalmente, digamos, insalubre. Si esta persona permanece en un centro de rehabilitación y está sometido a un trato cruel, inhumano, que tiene que ver con que afecte a su dignidad, un trato inhumano, un trato cruel, entonces se ha torturado, efectivamente, procede a habeas corpus. Pero esta persona entiendo está en esa situación por autorización de ella o autorización de un familiar o en todo caso de alguna autoridad judicial. En todo caso no cabría ahí el planteamiento de un habeas corpus para garantizar el pleno ejercicio de la libertad individual. Así que espero haber dado respuesta a tu pregunta. Nos escribe nuestro amigo Alan Escriba Maceo. Dice, doctor, respecto a las rondas campesinas, ¿quiénes detienen a personas por varios días vulnerando la libertad de las personas según las rondas tienen dichas potestades, incluso agredir físicamente, sin ser sancionadas? Para los casos parecidos, los policías y militares sancionados si aplican castigos físicos que agravan la integridad física de las personas. Bueno, en este caso, estimado Alan, debo precisarte, sí, efectivamente, las rondas campesinas responden al reconocimiento expreso de la Constitución que ésta reconoce cuatro tipos de jurisdicciones. Jurisdicción arbitral, ordinaria, privativa y de las rondas campesinas. En ese orden de ideas, las rondas campesinas gozan de un reconocimiento como parte de una manifestación de un Estado intercultural, ¿sí? Y que se les ha permitido a determinados contextos socioeconómicos en el Perú
que el reconocimiento de las potestades de justicia recaigan en estos estamentos llamados rondas campesinas. Que los criterios de aplicación de la norma desde el punto de vista occidental no sean crueles o incomprensibles es otro concepto, pero que están facultados a ejercer esta labor, digamos, de justicia popular. Pero claro, la justicia popular debería ejecutarse y realizarse desde determinados límites, y estos no deben obviamente afectar la integridad física, la salud de las personas. Y ahí entonces, cuando hay un ejercicio abusivo, excesivo, afectante a la integridad física y la libertad individual, sí son pasibles de control y de sanción. O sea, un rondero que azota de manera reiterada, causando lesiones graves a una persona, ¿no? O que afecta su dignidad, ahí sí estamos ya en un contenido eminentemente penal. Y con respecto a los policías a los que hace comentario, efectivamente, el protocolo de actuación policial y de actuación militar está regido en la actualidad por normas de orden público y que debe por lo menos responder a algunos criterios, ¿no? O sea, nadie puede, el, el, la labor del policía o del soldado, ¿qué cosa es? Garantizar el orden público. Colaborar con la justicia, con los entes de justicia en el desarrollo de esta función. Coadyuvar al desarrollo mediante el uso de la fuerza, porque está debidamente instruido, garantizado, autorizado para ello. Pero cuando se hace el uso desproporcionado, irrazonable de esa fuerza, entonces ahí sí está cometiendo una agresión, un exceso, ¿no? ¿Y cuándo supuestamente es desproporcionado? Por ejemplo, cuando la policía o la Fuerza Armada opta por la medida más gravosa y no por la medida menos gravosa, menos invasiva, para, digamos, garantizar el orden interno, ¿no? Por ejemplo, te doy un caso. Era necesario, por ejemplo, que este efectivo de la fuerza del ejército agarrase a cachetazos a este joven. eh, Habría que ver el contexto. En términos generales, para repeler una agresión, estaba justificado. Para ver el contexto de la agresión, o sea, estamos hablando de este joven que fue objeto de esta cachetada, era un joven indefenso. ¿Y qué pasa si si este efectivo del ejército se enfrentaba a una persona que tenía un manejo diestro en artes marciales, por ejemplo, o estaba en compañía de personas de una evidente peligrosidad, o por ejemplo en horas de la noche? Entonces ahí sí se hace efectivo, se hace necesario el uso de la fuerza. Pero para reprimir, para, si es posible, evadir y aparte repeler la agresión. Pero el elemento justificante acá es que ese medio sea razonable, proporcional, necesario y además también que la persona, me refiero al efectivo del ejército, no haya provocado la agresión y que haya una proporción en el medio empleado. Fuerza física, pero su fuerza física. Pero claro, si uno de esos se rompe esa igualdad, entonces ya el uso de la fuerza sería evidentemente desproporcionado. Bien, después hay otros comentarios interesantes con respecto bueno, al caso Chávez y Vina, en fin, y varios comentarios más. Eh, eh, a ver si hay algún otro comentario acá al respecto. Bueno, no, la verdad, ya no hay ningún otro comentario. En fin, sí, ya no hay ningún comentario. Un gran saludo a mi buen amigo Alex Rioja Bermúdez, excelente amigo y excelente procesista. Un fuerte abrazo, Alex, en estas épocas de cuarentena y de aislamiento. Eh, para concluir, solamente tres ideas centrales, ¿no? Si me permiten, a modo de conclusión de la sesión del día de hoy, la cual he pretendido que sea como lo implica, o sea, como implica estos encuentros virtuales, no deben ser pues tan densos, ¿no? Sino mucho más coloquiales. He tratado yo de desarrollar el habeas corpus desde sus cuatro perspectivas: histórica, procesal, desde el punto de vista de la doctrina y desde el punto de vista de la jurisprudencia. Hay que reconocer en Instituto Profesional de Habeas Corpus un mecanismo importante que significa
la consolidación en un mecanismo idóneo, expeditivo, rápido, eficaz y gratuito, orientado en los contornos actuales a garantizar de manera eficiente las libertades públicas, la libertad individual, la libertad de tránsito, los otros derechos conexos. Es el primer criterio, o sea, el consolidar un mecanismo procesal idóneo para favorecer y proteger de manera efectiva estos derechos fundamentales y libertades públicas. Un segundo, un segundo análisis de conclusión es este, ¿no? Que los derechos, los otros derechos, ¿no? Resultan siendo tal vez más importantes que los primeros, ¿no? Porque ahora se hablan de otros derechos ya en el juicio, en el proceso, en la dilación indebida, en el irrespeto de los derechos fundamentales, en el irrespeto del debido proceso, en la dilación, en la falta en la falta de establecer mecanismos adecuados para la protección de las partes en el proceso. O sea, este tercer elemento, otros derechos, significa la inclusión más importante. Las levas, el derecho individual a contar con DNI y no ser desprovisto de él, el derecho, por ejemplo, a la objeción de conciencia, el derecho, por ejemplo, a no ser privado de libertad, el derecho, por ejemplo, al acceso a los recursos, o sea, los otros derechos fundamentales, el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Y en tercer lugar, el tercer nivel de comentario va a esta creación jurisprudencial que se ha dado a partir de este debido proceso en sede penal, que es básicamente un desarrollo de derechos no enumerados. Ahí encontramos la mayor riqueza de la jurisprudencia constitucional en materia de habeas corpus, que ha rebasado, que ha redefinido el papel del habeas corpus el día de hoy, convirtiéndolo en un proceso, digamos, garantista, ser un proceso excepcional. Y que ahora, quiero reiterar con esto para finalizar la sesión, se marca en este modelo procesal actual. Un proceso el cual no es residual y un proceso al cual no se requiere, pues, invocar este contenido esencial, porque se supone la existencia de un contenido esencial. La vinculación que tiene con esta vinculación directa con un derecho fundamental. Por lo tanto, es un mecanismo viable, informal, favorecido, no requiere turnos, no requiere firma de abogado, y aparte que requiere por parte de los operadores judiciales el mayor nivel de actuación en la diligencia y en su tramitación y fisivamente en su decisión final. Bueno, estimados amigos, yo con esto, salvo mejor parecer, termino mi intervención, no sin antes agradecerles la oportunidad del doctor Henry Ventura por esta interesante convocatoria que, digamos, nos ocupa un poco en estas épocas de aislamiento. Mi gratitud a todos los comentarios de agradecimiento y de aprecio personal hacia el suscrito, ¿no? Inmerecido, por cierto, ¿no? Y además un saludo a los amigos de la red que nos comparten el día de hoy. Además, para expresarles que el día viernes tenemos la otra sesión, según lo que hemos coordinado, ¿no? Me parece que el día viernes tenemos una nueva sesión. Si es posible, les preciso, denme un segundo. El día viernes tenemos una segunda sesión, salvo mejor parecer los organizadores, pero en todo caso, muy complacido para tener estos encuentros virtuales con ustedes. Espero que haya sido de interés y de satisfacción. Les dejo por si acaso un correo personal para cualquier duda o consulta. Mi correo personal es delgadoconsultor@hotmail, repito, delgadoconsultor@hotmail.com. Y también estoy en redes sociales, ubíquenme como Fernando Delgado Alvisuri. Tengo tanto Facebook como fanpage para que nos visiten. Cualquier duda o consulta, con el mayor agrado y dentro de la disponibilidad de tiempo, los atenderemos absorbiendo sus comentarios, sugerencias, sus saludos y aparte las muestras siempre de este inmerecido aprecio al suscrito. Me despido no sin antes decirle dos cosas, señores. Cuídense mucho y lo que ya debemos tener como
como lema estos días. Quédate en casa y no salgas. Muchas gracias y muy buenas noches.